El amor y el odio. Aquel atardecer del 9 de diciembre del 2015, desde el helicóptero que me traía de Olivos, pudimos ver una marea humana. Decían que había más de 500.000 de personas. Me acompañaban Máximo, su entonces pareja Rocío y mi nieto Néstor Iván. Me llamó la atención ver la cantidad de autos estacionados desordenadamente detrás de la Casa de Gobierno, porque siempre, cuando había actos en Plaza de Mayo, ese lugar estaba ocupado por filas y filas de colectivos, que normalmente utilizaban militantes y organizaciones para sus desplazamientos en las manifestaciones. Cuando ingresé a mi despacho en La Rosada me esperaba Eduardo Guado de Pedro, secretario general de la Presidencia, y me dice: es increíble la cantidad de gente que llegó sola a la plaza sin estar encuadrada en ninguna horda. Ahí me cayó la ficha de lo que había visto unos minutos antes desde el helicóptero. Ese día, los protagonistas eran los ciudadanos y ciudadanas que llegaron a pie o en sus autos estacionándolos como habían podido, subidos a las veredas sobre el bulevar de Paseo Colón. Iban con sus mochilas de trabajo, solos o con sus parejas, con sus hijos, grandes o chicos, con banderas argentinas y sin ellas. Miles de hombres y mujeres de a pie que brotaban, lo recuerdo, por la Avenida de Mayo y por las diagonales. Y los jóvenes, miles y miles de los que habían vuelto a creer o se habían incorporado con nosotros a la política. Fue una plaza única, imborrable. Tardarían varias horas en desconcentrarse, como si nunca hubieran querido irse de ahí. No solo a ellos les hablé en mi último discurso como presidenta. También le hablé a los que habían votado a Mauricio Macri, porque les había prometido que no iban a perder nada de lo que ya tenían y que solo querían cambiar lo que estaba mal. ¿Hay alguien acaso que pueda sustraerse a semejante promesa? Bueno, los resultados del balotaje demuestran que casi la mitad del pueblo argentino no le creyó, pero la mayoría necesaria para ganar en la segunda vuelta sí lo hizo. Aquel del 9 de diciembre no fue un discurso que hubiera escrito. En realidad nunca escribí mis discursos y solo en las extensas exposiciones ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo de cada año, donde debía darme un orden de temas, tenía un apunte para guiarme en la gran cantidad de datos, cifras y números precisos que debía transmitir y que rendían cuenta de todas las acciones de mi administración del Estado. Sí, en cambio, le escribía los discursos a Néstor, desde aquel que pronunció el 10 de diciembre de 1991 en el viejo Cine Teatro Carreras de Río Gallegos, al asumir como gobernador de Santa Cruz, conmigo sentada en la primera banca como diputada provincial, hasta el del 25 de mayo del 2003, cuando juró como presidente de los argentinos. Y yo, esta vez, lo miraba y escuchaba desde mi banca como senadora nacional. El último fue el que pronunció el 1 de mayo del 2007, frente a su última asamblea legislativa como titular del Poder Ejecutivo. Yo también estaba ahí, como siempre, acompañándolo todavía como senadora. Cuánto tiempo, Dios mío, cuánta vida. Pero aquel 9 de diciembre del 2015 solo fue necesario sentir y ver al pueblo en la plaza para decirles que había escuchado el mensaje de plazas como esa, que los escuchaba ese día y que prometía escucharlos siempre. Sin embargo, aquel fue un acto distinto a todos. Había sentido cómo flotaban entre la multitud, a diferencia de otros encuentros en esa misma plaza en la que había hablado más de una vez. El palco que habían armado era muy pequeño y más bajo que en otras oportunidades. Estaba yo sola en una superficie muy reducida que, además, parecía metida entre la gente, o por lo menos así lo sentí yo. Podía mirar las caras y ver los ojos. Siempre tuve la obsesión de hablar mirando los ojos de los otros. Me parece que ahí se construye un lenguaje diferente. Les dije que si después de los 12 años y medio de nuestro gobierno, con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra, con las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra, que si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamientos permanentes de los que yo denominé como partido judicial, golpes destituyentes, corridas cambiarias, difamaciones y calumnias, que si aún así podíamos estar dándole cuenta al pueblo con la plaza de lo que habíamos hecho, estaba segura de que el nuevo gobierno,
que tenía todo eso a favor y no en contra, iba a poder hacer las cosas mucho mejor que nosotros. La verdad es que eso me salió de las tripas. Era tan claro. Las mismas corporaciones económicas, financieras y mediáticas que habían estado total y activamente en contra de nuestro gobierno, incluso convocando y organizando protestas, habían apoyado sin disimulo a Mauricio Macri en el proceso electoral. Les dije que también esperaba que todos los argentinos y argentinas pudieran seguir gozando de las conquistas sociales, del progreso económico, de los logros que tuvieron los trabajadores, los comerciantes, los empresarios, los artistas, los científicos y los intelectuales, en una Argentina que dejábamos con el 5,9% de desocupación, una de las más bajas de la historia. Eso lo dije no solo por considerarlo un logro de nuestro gobierno, sino porque con Néstor sabíamos que el pleno empleo era reaseguro de redistribución progresiva del ingreso nacional. Agregué que, además de que se hicieran muchas más escuelas, más hospitales, más universidades y facultades, que hubiera más estudiantes, más laboratorios, más vacunas, más comercios, más empresas que dieran trabajo a todos los argentinos, fue mi manera de enumerar logros y conquistas sin mencionar cifras de todas y cada una de esas cosas, porque hubiera terminado mi discurso a la madrugada, ya convertida en calabaza. Que además de todo eso, les dije que aspiraba a que tuvieran la misma libertad de expresión que se había tenido en los 12 años y medio de nuestros gobiernos. Porque sinceramente, esperaba una Argentina sin censura, sin represión, una Argentina más libre que nunca. Les dije que eso no era una concesión, sino que era un derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno, porque esa es la esencia de la democracia. Ahora que estoy escribiendo sobre lo que dije aquella tarde y veo lo que la Alianza Cambiemos ha hecho, censurando y encarcelando a dueños de medios de comunicación opositores, provocando el despido masivo de periodistas y trabajadores de esa actividad, incluidos los de la Agencia Oficial de Noticias Telam, y el ahogamiento financiero y las amenazas judiciales a diarios opositores como Página 12 y sus dueños, no puedo dejar de pensar en aquellos que, en ese sector clave de la democracia, que es la labor periodística, les creyeron con sinceridad y colaboraron para que Mauricio Macri fuera presidente. Qué cosa, ¿no? Aquella tarde sostuve que necesitábamos que los poderes del Estado se democratizaran, sirvieran a los ciudadanos y se prolongara el periodo democrático que acabamos de vivir, porque desde que se había instalado la ley Sáenz Peña del sufragio universal, secreto y obligatorio en 1912, nunca había habido un periodo histórico que, en forma continua y sin interrupciones, hubiera asumido un cuarto gobierno luego de 3 gobiernos constitucionales que le precedieron. Más aún, cuando esos gobiernos se inscribían en la tradición nacional, popular y democrática. No lo habían podido lograr ni Irigoyen ni Perón. Recuerdo todavía el rugido de la plaza. La palabra que más escuché fue gracias. Alcancé a ver a muchísimos nenes, iguales a mi nieto Néstor Iván, que subidos a los hombros de sus padres levantaban los brazos como si hubieran querido abrazarme, y a una ola de cuerpos de jóvenes que no paraban de bailar. Pude observar cómo muchos de ellos lloraban. En ese momento creí que aquellas lágrimas eran el producto de la emoción en una mezcla de despedida y de compromiso hacia el futuro. Eso fue lo que pensé. Ahora, después de ver lo que está haciendo Mauricio Macri en nuestro país, me pregunto, ¿esas lágrimas fueron